Hola, hoy quiero en este video discutir un tema importante de física nuclear. Me refiero a qué es la fisión nuclear. ¿Cuál es la interpretación física, la explicación física que podemos dar a ese fenómeno? Bien, para comenzar, lo primero que quiero señalar es que la fisión nuclear fue descubierta por el químico alemán Otto Hahn en 1938. Hahn se dio cuenta de que cuando un núcleo de uranio 235 es bombardeado con neutrones, este núcleo se fisiona. ¿Cómo interpretamos ese evento? Un evento importante que de hecho cabe señalar le valió a Otto Hahn que fuera galardonado con el Premio Nobel de Química en 1944. Bien, la idea podemos de alguna manera compararla con un hecho de la vida cotidiana. Todos nosotros sabemos que si tomamos una piedra y la arrojamos contra un objeto, podemos romper ese objeto. Y sabemos también que si arrojamos esa piedra con mayor fuerza, la probabilidad de romper ese objeto es aún mayor. Pues podemos pensar que justamente eso es lo que sucede en la fisión nuclear. Es decir, que tenemos un núcleo de uranio 235 y ese núcleo de uranio 235 lo bombardeamos con neutrones y el golpe del neutrón, cuando el neutrón choca contra ese núcleo, lo fisiona en dos fragmentos. Y uno puede entonces, en esa comparación con la vida cotidiana, pensar también que mientras más energético sea ese neutrón, mayor será la probabilidad de fisionar a ese núcleo de uranio 235. Esa es la interpretación lógica de lo que podemos dar al fenómeno de la fisión nuclear. Es decir, neutrones energéticos que chocan contra un núcleo de uranio 235 y lo fisionan, lo fragmentan. Y reitero, mientras mayor sea la energía del neutrón, mayor será la probabilidad de fisionar ese núcleo. Sin embargo, sucede que cuando observamos los experimentos, esto no es lo que ocurre. Es decir, lo que se observa experimentalmente es que a medida que el neutrón tiene mayor energía, la probabilidad de fisionar al núcleo de uranio 235 disminuye. Los neutrones de menor energía tienen mayor probabilidad de provocar la fisión. Y ese hecho parece estar en contra de la lógica, de lo que conocemos cotidianamente. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cuál es la interpretación de esa observación experimental? Y eso es justamente lo que quiero mostrarte, lo que quiero discutir el día de hoy en este video. Tenemos entonces que llegar a la conclusión de que algún evento distinto al que estamos suponiendo es el que ocurre en la fisión nuclear. Es decir, no es el choque de los neutrones con el núcleo de uranio 235 lo que fisiona al núcleo. No debe ser eso lo que está ocurriendo, porque eso va en contra de la lógica de las observaciones experimentales. ¿Qué ocurre entonces? Una interpretación que podemos dar al fenómeno de la fisión nuclear es la siguiente. Tenemos efectivamente un núcleo de uranio 235. Bombardeamos ese núcleo con neutrones y ahora pensemos que no es el choque del neutrón lo que fisiona el núcleo, sino que lo que sucede es que ese neutrón, cuando se acerca al núcleo de uranio 235, es absorbido, es capturado por el núcleo de uranio 235, generando entonces momentáneamente un núcleo de uranio 236. Un núcleo altamente inestable, que inmediatamente se forma, estalla, explota
en dos fragmentos, que son dos átomos más ligeros, y liberando además unos pocos neutrones, 2 a 3 neutrones se liberan en este proceso, y una enorme cantidad de energía. Esa es la interpretación física correcta del proceso de la fisión nuclear. Es decir, contrario a lo que la lógica parece indicar, que es el choque del neutrón con el núcleo de uranio 235, lo que fisiona ese núcleo, eso no es lo que se observa experimentalmente. Por tanto, llegamos a una interpretación distinta. No es el choque del neutrón lo que fisiona el núcleo, sino más bien que este núcleo absorbe, captura un neutrón, genera un nuevo núcleo de uranio 235 altamente inestable, que inmediatamente que se forma estalla, generando dos núcleos más ligeros, liberando unos pocos neutrones y liberando además una enorme cantidad de energía. Esa es la interpretación física correcta del proceso de la fisión nuclear. ¿Y por qué tenemos certeza de que esa interpretación es correcta? Porque eso ahora tiene concordancia con la observación experimental. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo explicamos? Cuando tenemos un neutrón de baja energía, en términos nucleares decimos un neutrón térmico, o sea, un neutrón que tiene una energía del orden de kT. No voy aquí a entrar en detalle qué es un neutrón térmico, pues en mi canal hay un video justamente donde yo explico detalladamente lo que es un neutrón térmico. Te voy a dejar el link de ese video, está apareciendo en este momento en la pantalla de tu computador por si quieres revisarlo. Pero pensemos que tenemos un neutrón lento, un neutrón térmico. Cuando ese neutrón se acerca al núcleo de uranio 235, tarda un tiempo relativamente grande en la vecindad del núcleo y por tanto aumenta la probabilidad de ser absorbido, de ser capturado por el núcleo. Por otro lado, si el neutrón es un neutrón muy rápido, de alta energía cinética, entonces pasa muy rápido frente al núcleo, gasta muy poco tiempo en la vecindad del núcleo y por tanto disminuye la probabilidad de ser capturado, de ser absorbido por el núcleo. Y eso está en concordancia con las observaciones experimentales, que cuando usamos neutrones más rápidos, la fisión nuclear disminuye. Cuando utilizamos neutrones más lentos, la fisión nuclear aumenta. Esa es entonces la interpretación, la explicación física correcta del fenómeno de la fisión nuclear. No esto, como la lógica nos diría, que el choque de los neutrones es lo que fisiona el núcleo de uranio. Eso no es lo que sucede. Bien dicho eso, entonces, entendida la explicación, quiero quiero discutir un poquito los productos que aquí se generan. Cuando se fisiona el núcleo, se generan dos átomos más ligeros. Esos átomos que se generan ahí son átomos que pueden ser átomos de bario, átomos de xenón, de estroncio, de kriptón. ¿De qué dependerá los átomos que aquí se generan? Pues es un poco probabilístico. Recuerden que todos estos efectos son efectos probabilísticos, no determinísticos. Una reacción típica que ocurre en la fisión nuclear es tener, por ejemplo, uranio 235. Ese uranio 235 captura, ya sabemos que eso es lo que sucede a un neutrón. Se genera este estado intermedio de uranio 236 y ese uranio 236 explota generando dos átomos más ligeros. Esos átomos más ligeros que se generan ahí puede ser, por ejemplo, el bario. El bario es el elemento 56 de la tabla periódica, bario 141, más kriptón. Kriptón
perdón, lo he escrito mal, es Kr, kriptón. El kriptón es el elemento 36 de la tabla periódica, kriptón 92 en ese caso, más un cierto número, unos pocos neutrones, 3 neutrones. Esa es una reacción típica que se produce en la fisión nuclear. Y como vemos, efectivamente ahí tenemos conservado el número atómico y el número másico. Tengo 92 protones y tengo aquí 136, porque hay 3 neutrones, 236, nucleones. Es una reacción típica que se puede producir. Otra reacción que se puede producir es que tengamos el uranio 235, el uranio 235 absorbe un neutrón, se genera, como ya dijimos, uranio 236, y ese uranio 236 se fisiona, produciendo en este caso no bario, no kriptón, pero se puede producir, por ejemplo, xenón. Se produce el xenón 54, se produce xenón 54 140 y se produce estroncio. Se produce estroncio 38 94. Y en ese caso se producen 2 neutrones. Y aquí nuevamente, si vemos, tenemos conservado el número másico y tenemos conservado el número atómico y tenemos conservado el número másico. Es decir, hay diferentes reacciones típicas que se pueden producir en la fisión nuclear del uranio 235. ¿De qué dependerá que se produzca una u otra reacción? Es un poco probabilística. Y cabe también señalar que esos átomos más ligeros que se forman ahí en la fisión del uranio 235, de manera genérica le llamamos fragmentos de fisión. Y son siempre átomos inestables, que decaen radiactivamente, porque en todos ellos, si nos fijamos, son átomos donde la relación neutrón-protón es elevada. Tenemos átomos ligeros con muchos neutrones en comparación con el número de protones que tienen, y eso hace que esos átomos sean inestables, que sean radiactivos, que decaigan vía beta menos, que es el decaimiento que justamente se da en los átomos ligeros cuando la relación neutrón-protón es elevada. Esa es la interpretación física del fenómeno de la fisión nuclear, y esas son algunas de las reacciones típicas que se pueden producir. Cabe también señalar que en el proceso de la fisión nuclear siempre se producen unos pocos neutrones, se liberan unos pocos neutrones. Se pueden liberar 2, 3 neutrones, eso es típico que ocurra. Y eso es muy importante porque si te das cuenta, en este proceso de fisión nosotros partimos de un neutrón que utilizamos para fisionar al núcleo, y digamos que ese neutrón, cuando fisiona el núcleo, produce otros 2 neutrones. Pero cada uno de esos neutrones que ahora han sido liberados en ese proceso, tiene ahora la probabilidad de fisionar a otro núcleo de uranio. Por tanto, este neutrón puede fisionar a un núcleo de uranio liberando otros 2 neutrones. Este neutrón puede liberar a otro núcleo liberando otros 2 neutrones, y así sucesivamente. O sea, el proceso de fisión nuclear va liberando cada vez más y más neutrones. Tenemos más y más neutrones disponibles, por ejemplo, en el núcleo de un reactor. Y eso genera lo que se llama una reacción en cadena, que es justamente la base bajo la cual funciona un reactor nuclear. Disponemos cada vez más y más de neutrones para seguir fisionando átomos de uranio. Finalmente, quiero referirme a la energía K. En el proceso de fisión nuclear, además de generarse 2
átomos ligeros o fragmentos de fisión, liberarse unos pocos neutrones, se libera una enorme, una brutal cantidad de energía. De hecho, no voy aquí en este video a discutir esa parte porque es muy importante y creo que merece un video aparte, y por tanto te invito a que estés al pendiente del siguiente video donde te voy a mostrar cómo se calcula la cantidad de energía liberada en el proceso de la fisión nuclear del uranio 235. ¿De qué valor, de qué tamaño es esa cantidad de energía y cómo se compara con las energías de las reacciones químicas que utilizamos en la vida ordinaria? Te he presentado pues una descripción física del fenómeno de la fisión nuclear, un fenómeno extremadamente importante en la física, y me ha parecido interesante discutirlo aquí porque seguramente todos podíamos haber tenido esta idea de que lo que fisiona el núcleo es el choque de los neutrones con ese núcleo de uranio. Bueno, en realidad eso no es lo que sucede. Lo que sucede es el fenómeno que te he mostrado aquí, donde se produce una absorción del neutrón, generando un estado altamente inestable de uranio 236 que luego estalla en todos estos productos que he discutido aquí. Espero pues que este video te sea de interés, te haya gustado. Si te gusta la física nuclear, si llevas alguna materia de esto, espero que la explicación del fenómeno de la fisión nuclear que te he dado aquí haya sido suficientemente clara. Si es así, si te ha gustado el video, no me queda más que invitarte a que le des like y sobre todo reiterarte la invitación a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat. Y no olvides que te espero en el siguiente video, donde voy a presentar un cálculo sobre la energía liberada, la brutal cantidad de energía liberada en el proceso de la fisión nuclear.